nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Querido Padre que mora en el cielo, en esta hora suplicamos, Señor, que perdones todos nuestros pecados que hemos cometido, que nos limpies y que nos hagas instrumentos en tus manos, tanto para trazar la palabra, compartir la palabra, como para escucharla y entenderla. El tema que vamos a tratar esta noche sea de edificación para toda tu iglesia remanente y todos puedan ser bendecidos, tanto los que hoy escuchan el tema como los que lo van a escuchar luego a través de las medios sociales. Gracias por escucharnos y por tu misericordia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Bueno, pastor, el tiempo es suyo. Bueno, mis queridos hermanos, quiero darles saludos, pues, y bendiciones a todos los hermanos que están escuchando, que están atentos para los temas que hemos venido compartiendo acerca del santuario, acerca de esta verdad importante que es el fundamento de la iglesia, y todos los que pues están también a la expectativa pues de las cosas que estamos haciendo aquí en México, ¿no? A darle gracias a Dios también públicamente por el tiempo que he estado aquí, que me ha permitido estar, que he sido, bueno, protegido, sustentado por Él, a través de sus hijos, por sus medios, por todos los hermanos que estoy conociendo, todas las experiencias así que estamos haciendo y la obra que está haciendo, las pruebas y las luchas también, todo hay que dar gracias al Señor. Y bueno, el tema de esta noche ya viene a ser, digamos, nos quedan 3 temas, el de hoy y 2 temas más para cerrar lo que nos habíamos propuesto acerca del tema del santuario. Y el tema de esta noche es la purificación del santuario y la restauración. Y hemos estado hablando, ¿verdad? Desde el principio, hemos venido viendo lo que dice la palabra del Señor acerca del santuario y cuál ha sido el propósito del santuario, tanto el terrenal como el celestial. ¿Cuál ha sido el objetivo de Dios pues con todo esto? Y sabemos que tanto en todo lo que se ha estudiado y lo que queda por estudiarse, se nos muestra que el santuario, el objetivo del santuario de Dios con establecer el santuario, tanto el terrenal como medio didáctico, como el santuario celestial, como la realidad de las cosas, el objetivo de ambos ha sido ilustrar e enseñar al pueblo de Dios que el deseo de Dios es de morar con su pueblo. El deseo de Dios de morar con su pueblo, de estar en íntima comunión con su pueblo, con sus criaturas, con sus hijos. Todos los seres que Dios creó, tanto los ángeles como los hombres y mujeres de los mundos no caídos, como los de la tierra, fueron creados para ser templo de Dios, templo del Dios viviente. Sin embargo, en el caso de la tierra, el pecado separó al hombre de Dios, es lo que hemos visto. Y en el resto de la historia de la Biblia, de los primeros años de la Biblia, los primeros años del pueblo de Dios, ya en el pecado en el mundo, sabemos pues que Dios siempre trató de preservar esa comunión, esa unión con su pueblo a través de lo que fueron los servicios de la ley ceremonial. Los servicios que en un principio, tanto desde Abel como en Abraham hasta llegado el tiempo de Moisés, esos elementos de la ley ceremonial fueron unos rudimentos,
fueron algunos puntos básicos y que fueron perfeccionados o que fueron presentados de forma perfecta en el tiempo de Moisés por Dios al pueblo. Y el objetivo era, una vez más, como Dios le dijo a Moisés, hágame un santuario y habitaré entre vosotros. Lo que Dios quiso hacer desde el principio, que era habitar con su pueblo, ese objetivo que se rompió por el pecado, se estaba restaurando a través del santuario. Pero indudablemente ya hemos estudiado que el santuario terrenal no tenía ninguna virtud, ningún poder, ni el sacerdocio santuario terrenal, ni las ofrendas del santuario terrenal. Simplemente era un medio didáctico para ilustrarnos que el santuario celestial sí lograba ese objetivo. Así que cuando Dios dice, hagamos un santuario y habitar entre vosotros, es el Dios diciéndole, miren, a través del santuario yo podré restaurar mi comunión con ustedes. Entonces el santuario es una ilustración de lo que Dios desea hacer con su pueblo, que es morar. Y también es una ilustración de lo que Dios hará para que esa realidad se cumpla, para que Él pueda habitar con su pueblo y su pueblo sea con ellos. Fíjense que en Apocalipsis, al final de la historia de la redención, cuando llegamos al Apocalipsis, entonces encontramos que finalmente dice que el tabernáculo de Dios descendió, que es la Nueva Jerusalén, y dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y Dios morará con ellos como su pueblo. O sea que al final el objetivo se va a cumplir. El objetivo final se va a cumplir. ¿Y cómo se va a cumplir? ¿A través de qué se va a cumplir? A través del santuario celestial. Porque cuando dice Apocalipsis, el tabernáculo de Dios con los hombres, está hablando del tabernáculo que menciona Pablo en Hebreos 8 y 9, el santuario celestial, que ahora va a estar en la tierra, ubicada en la Nueva Jerusalén, y va a estar allí cumpliendo el propósito, que es ser ese medio o esa intermediación para que Dios pueda morar con su pueblo, para que podamos ver su rostro, como dice Apocalipsis. Así que por eso es que el fundamento de nuestra fe es el tema del santuario. Y lo que hemos estudiado también, lo que nos dice, es que el santuario, el objetivo del santuario, o mejor dicho, la metodología en la cual el santuario logra el objetivo que Dios quiere, que es morar con nosotros, es a través de quitar el pecado del pueblo. Quitar el pecado del pueblo, quitar la causa que lo que causa esa separación entre Dios y su pueblo, ese trato de Dios con su pueblo, esa comunión de Dios con su pueblo, se logra quitando la causa que lo separó, que separó el pueblo de Dios, y es que es el pecado. Por eso es que dice allí que el santuario va a lograr su objetivo. Finalmente, el santuario quita el pecado del pueblo, y el santuario, lo que hemos estudiado de los temas del santuario, diariamente se quita el pecado del pueblo, o se quitaba el pecado del pueblo, y se almacenaba en el santuario. Y una vez en el año, al final del año, se quitaba el pecado del santuario, se purificaba el santuario, y se enviaba ese pecado con su portador, que era el macho cabrío, por eso hacer al desierto. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar cómo es la purificación del santuario, que comenzó en 1844, del santuario celestial, y a su vez la restauración de esa verdad también comenzó en esa misma fecha. Eso es lo que vamos a ver entonces en el tema de hoy. Y vamos a ir al Levítico 16, que es lo que explica la Biblia acerca de la purificación del santuario. Ya nosotros vimos las fiestas del santuario, y entre las fiestas está el día de expiación. Por supuesto que vimos lo relacionado con eso, pero ahora vamos a entrar en detalle lo que el sacerdote hacía. Lo que el sacerdote hacía ese día. En Levíticos 16. Ok, lo tenemos. Dice, habló Jehová a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto,
Aarón entrará en el santuario con un becerro por expiación y un carnero en holocausto. La túnica santa de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañete de lino, y ceñiráse el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Entonces, fíjense aquí la instrucción que Dios le da a Moisés para que se la dé al pueblo, específicamente es relacionado al ministerio en el lugar santísimo. Le está diciendo, primeramente, que debía hacer un mensaje al pueblo, y el mensaje era que no podían entrar en todo tiempo en el santuario del velo adentro, para que no murieran. ¿Por qué? Porque el Señor siempre se manifestaba en la nube sobre la cubierta. Entonces, fíjense, aquí encontramos ya el primer mensaje claro y directo de este punto, en el cual Dios le está diciendo al pueblo que no podemos aparecer en la presencia de Dios, de la gloria de Dios, tal y como estamos, ni en todo tiempo, ni en cualquier forma. Dice que tenemos que estar preparados, específicamente los sacerdotes, aunque tenían la potestad de Dios de ministrar pues en el santuario, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Sin embargo, no podían aparecer a cualquier momento que se les ocurriera. No podían hacerlo así. Dice, ¿por qué? Porque si no iban a morir. ¿Y por qué iban a morir? Porque Dios se manifestaría en la nube sobre la cubierta, sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto en el lugar santísimo. Entonces, ahí es que encontramos una manifestación de Dios a su pueblo diciéndole, ustedes necesitan prepararse. Especialmente a los líderes, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, que están diciendo, no pueden entrar, porque así como están, y si mi gloria se manifiesta, así van a morir. Y yo no quiero la muerte del que muere. Entonces dice el Señor, como yo no quiero que ustedes mueran, vamos a lograr el objetivo, en la cual puedo yo manifestarme y puedan ustedes estar en mi presencia. Acuérdense que esto también ilustra lo mismo que dice la Biblia acerca de los 144,000, porque la pregunta que se hace en el sexto sello, finalizando el sexto sello, dice, bueno, no la que se hace, la que hacen los impíos, cuando dicen caigan sobre la roca, a las rocas le dicen caigan sobre nosotros, y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ahí en ese momento, que los impíos temen por el Padre y el Hijo en la presencia, entonces ellos mismos dicen al final, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie ante la presencia de la gloria de Dios? Que es lo mismo que dice aquí Dios a los sacerdotes. Ellos son sacerdotes, son escogidos. Sin embargo, tampoco, aunque son escogidos, pueden presentarse de cualquier forma. Entonces aquí dice el versículo 3 de Levítico 16, con esto se entrará Aarón en el santuario, con un becerro por expiación y un carnero por holocausto. Entonces, lo primero que nos hace decir, o que nos hace entender este versículo, es, para que no haya la muerte del impío, el impío tiene que venir con la expiación, con un becerro por expiación, con un carnero por holocausto. O sea, tiene que haber primero un sacrificio. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, hemos pecado contra Dios, y la paga del pecado es la muerte. No hay otro camino al Padre. Jesús lo dijo claramente, ninguno viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él iba a pagar el pecado y con su muerte nos abriría camino hasta la presencia del Padre. Nadie puede presentarse ante Dios si no tiene una expiación y un holocausto. Amén. Bueno, sigamos adelante. ¿Me oyen todos? Amén. ¿Aló? Sí, mi hermano, disculpe, estamos escuchando perfectamente. Lo que pasa es que estoy en mudo para que no haya interrupciones, pero se está escuchando bien. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces decíamos que no podíamos presentarnos sin un sacrificio.
sin un sacrificio, sin una expiación, no se puede presentar ante la presencia, pues allí del santuario, del Padre en el santuario. ¿Cómo entonces, después que se tiene la expiación, se tiene el sacrificio, luego viene la vestimenta? Miren lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, versículo 4 dice, la túnica santa de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañetes de lino, y ceñiráse el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ella, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Miren, aquí están los tres elementos fundamentales, hermano, si lo notamos. Primero habla de la expiación y del holocausto. Primero está hablando de la expiación y el holocausto, que es la muerte, que es el pago por el pecado, que es el sacrificio de Cristo. Luego dice la túnica, luego de la vestimenta, pero dice que después que explica la vestimenta, dice, con ella se vestirá después de lavar su carne con agua. O sea que fíjense, entonces aquí hay tres elementos fundamentales para que se pudiesen ellos presentar como ministradores del santuario en el lugar santísimo este día especial. Dice, primero ya vivimos expiación y holocausto, que es la justificación, que es el perdón, que es la paga del pecado. Luego, lavar su carne con agua. Aquí está el simbolismo del bautismo. De ahí viene el simbolismo del bautismo. Tenemos que lavar nuestras carnes con agua. Y luego, entonces sí dice que el sacerdote se pone la túnica santa de lino, se viste con la vestimenta de lino. Acuérdense de Apocalipsis 19, a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las justificaciones, las obras justas de los santos. Entonces aquí está hablando ahora de que después que hayamos pagado el pecado con la muerte del holocausto y de la expiación, y luego que nos hayamos lavado con agua, entonces sí tenemos que vestirnos con el lino fino y poder ministrar. Y dice el versículo 5, sigamos adelante. ¿Qué más pasa este día? ¿Cómo es la preparación para este día? Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Fíjense entonces que hasta del versículo 1 hasta el versículo 4, lo que hemos leído, está hablando de la preparación del sacerdote a nivel personal. Cómo él va a prepararse él de sus pecados, de su debilidad, para ministrar. Pero a partir del versículo 5 en adelante, vamos a ver entonces cómo ahora él ya preparado, ya perdonado, ya purificado, ya expiado él, ya él lavado con agua, ya él vestido, cómo ahora va a ministrar por el pueblo de Israel. Entonces, dice que él va a buscar de los hijos de Israel, de la congregación, 2 machos cabríos, y 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Entonces, dice el versículo 6, hará llegar a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después, tomará los 2 machos cabríos, y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo del testimonio. O sea, él toma el becerro de la expiación, que es suyo, y finalmente él reconcilia no solo su pecado, sino también de su casa, de su esposa, sus hijos. Y así él queda listo y preparado para ministrar. Aquí encontramos otro detalle que es bueno recalcar, y es que al líder se le hace culpable de los pecados de sus familias, de su pecado de sus hijos. Él es el representante. Y fíjense que lo vemos en el resto de la Biblia también. Por eso es que en el Nuevo Testamento, cuando se habla del anciano, me imagino que lo habrán leído, cuando se habla del anciano que va a ser escogido como anciano de iglesia, debe ser un anciano que sea marido de una sola mujer, y dice la Biblia que sus hijos no estén acusados de disolución. O sea, debe ser tener una vida ejemplar en la familia para poder ser anciano, y si no tiene eso, no puede ser anciano.
Entonces, vamos viendo lo que dice aquí. Después, versículo 7, tomará los dos machos cabrillos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. O sea, ahora sí comienza a administrar por el pueblo. Los trae los dos machos cabrillos. Dice el versículo 8, echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Es decir, estos dos machos cabrillos son visualmente iguales, del mismo animal, mismo sexo, sin defecto, perfectos ambos, iguales, muy parecidos, y como son externamente muy parecidos, se le deja, dice allí, la suerte, se deja la suerte por Jehová y la otra por Azazel. O sea, se deja, cuando se habla aquí se deja la suerte por Jehová, es que se deja pues que sea Dios quien escoja cuál es el macho cabrío que va a él escoger para sí. Es Dios quien decide cuál es su macho cabrío. Entonces, esto ilustra desde ya, porque eso tenemos que verlo aquí también, esto ilustra el gran conflicto. La suerte que se echa sobre Azazel y sobre Jehová, es decir, la suerte que se echa sobre los dos machos cabríos, eso ilustra el gran conflicto de los siglos. Si nosotros leemos lo que dice la Biblia en el libro de Ezequiel, si leemos lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, Ezequiel 28 e Isaías 14, en ambos lugares se nos presenta la historia de lo que pasó en el cielo, cómo fue el gran conflicto, cómo se originó el gran conflicto. Y en el gran conflicto dice, ¿verdad?, que se originó entre el querubín más glorioso de todos los querubines, el más hermoso querubín de todos los querubines, el que tenía una posición especial entre todos los ángeles del cielo. De hecho, el testimonio en Patriarca y Profeta y en todas sus referencias dice que en el cielo Lucifer ocupaba el tercer lugar, el lugar después de Cristo. Después de Cristo, en autoridad venía Lucifer, y él que comandaba pues los ángeles en el cielo. Los ángeles se gozaban en seguir sus órdenes, y él se gozaba en cubrir la gloria de Dios, en responder la gloria de Dios, hacer todo. Pero dice que poco a poco, de forma muy sutil, llegó a albergar el deseo de ensalzarse, de asumir la posición que no le pertenecía, y de desafiar la autoridad de Cristo, porque él vio que Cristo, el que estaba de segundo, que estaba justo después de Lucifer, él lo vio a Jesús como alguien, como igual. Acuérdense que la Biblia se presenta a Jesús en el Antiguo Testamento como Miguel, como el arcángel Miguel, y en ese contexto vemos que Jesús se presenta como esa figura de una forma muy parecida pues a los ángeles. Y en esa forma parecida a los ángeles, Lucifer dijo, bueno, pero ¿por qué él tiene que ocupar el segundo lugar? Porque Jesús tiene que entrar en los concilios de la deidad, porque en los concilios de la deidad se reúnen el Padre y el Hijo, y a mí no me invitan. Eso es lo que dice, léalo, eso lo dice Patriarca y Profeta, Historia de la Redención, Primeros Escritos y Conflicto de los Siglos. Principalmente esos 4 libros desglosan ese conflicto. Y a la final lo que dice el testimonio es que el Padre reunió a toda la hueste de los cielos y dijo, miren, Jesús ocupa el segundo lugar porque Él es el unigénito, Él es mi único hijo, literalmente mi hijo, único, no hay otro en todo el universo como Cristo. Entonces, por eso es que Él puede entrar en los concilios conmigo en la deidad, y el Lucifer no puede entrar. Entonces, eso es lo que muestra aquí esta suerte que se echa por los dos machos cabríos. ¿Por qué? Porque se le está dejando, aunque externamente se ven los dos machos cabríos de forma similar, de forma igualitaria, de forma paritaria, es Jehová quien decide cuál es su macho cabrío, y por consiguiente también Dios decide quién es el macho cabrío por Azazel. Entonces, por eso es el tema aquí de la suerte. No es la suerte nuestra occidental que lanzamos dados, no es la suerte en la cual dejamos al azar las cosas. No, aquí la suerte es que se lanzaban pues unos palitos y una situación donde Dios intervenía de forma directa para él especificar cuál era el macho cabrío que él había escogido para sí. Pasado esto, dice aquí, dice el versículo 9, hará llegar Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová,
y lo ofrecerá en expiación. O sea, el macho cabrío que cayó, cuya suerte recibió, o que recibió pues la determinación, la escogencia, la unción de Jehová, ese macho cabrío, dice aquí que es ofrecido en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces fíjense que aquí es muy claro, se deja muy con mucha claridad la situación, de que uno muere, un macho cabrío muere en expiación y el otro queda vivo. Dice, para hacer la reconciliación sobre él. No que él, no es para hacer, fíjense bien la construcción de las palabras, la construcción gramatical de las palabras. Para hacer la reconciliación sobre él. No es que dice que él va a hacer la reconciliación. ¿Por qué dice que la reconciliación va a ser sobre él? Porque la reconciliación es el pecado, o sea, la reconciliación es que él va a aportar sobre sí el pecado y lo va a llevar al desierto. No es que él va a morir por el pecado, no es que él va a pagar por el pecado, ni en expiación ni en holocausto, ni en nada, solamente va a aportar, es un vehículo que va a llevar el pecado al desierto, pero ese pecado lo va a llevar al desierto, pero ya ha sido pagado, ya ha sido, ya ha habido muerte por ese pecado. ¿Y cuál muerte? La muerte del macho cabrío por Azazel, que lo leímos. Cuando cae la suerte por Jehová, ese macho cabrío recibe la ofrenda, o sea, muere como ofrenda en expiación. El versículo 11 dice, hará llegar Aarón el becerro que era suyo para expiación, hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo meterá del velo adentro. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio y no morirá. Tomará luego de la sangre del becerro, rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental, hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. O sea, todo esto que está haciendo Aarón es para reconciliar por sí, la reconciliación por sí y por su casa. O sea, esto es algo que él va a hacer ahora es por sí, por su casa. O sea, él va a limpiarse su pecado, va a depositarlo en el velo. Dice allí, ¿verdad? A rociar con su dedo 7 veces hacia el lado, a la cubierta, al lado oriental. Y dice el versículo 15, después degollará en expiación el macho cabrío, que era del pueblo. Ahora sí, o sea, piense que todo es primero por partes. Después, dice el versículo 15, degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, meterá la sangre en el de él, en el velo adentro, y hará de su sangre, como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. O sea, él está ahora limpiando, dice el versículo 16, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Entonces aquí está diciendo que él se dedica pues ahora con el macho cabrío por expiación del pueblo a meter la sangre del velo adentro y hará su sangre como hizo con la sangre del becerro, es decir, la va a esparcir sobre la cubierta delante de la cubierta, o sea, adentro, en el arca del pacto, adentro. ¿Para qué? Para pagar. ¿Para qué? Dice el versículo 16, limpiará el santuario, o sea, esta es la purificación o la limpieza del santuario. ¿Y de qué se limpia el santuario? ¿De qué se purifica el santuario? De las inmundicias de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de sus pecados. Entonces, la purificación del santuario ocurre porque ha habido antes contaminación del santuario. ¿De qué se contaminó el santuario? Diariamente
los hijos de Israel metieron allí sus inmundicias, diariamente metieron allí sus pecados y sus rebeliones. Pero ahora, en este momento preciso del año, se limpia el santuario. Pero fíjense algo que también quería recalcar. Dice, limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. Es decir, esta purificación no beneficia al mundo entero. Esta purificación es exclusivamente para los hijos de Israel, para los que han profesado el nombre de Cristo, los que son del pueblo de Dios, los que han profesado el nombre de Cristo. Y por pueblo de Dios no pensemos de forma corporativa, de forma administrativa, de forma eclesiástica. Acuérdense que el pueblo de Dios es todo aquel que invoca su nombre. Es pueblo de Dios tanto el pueblo adventista como los evangélicos, como inclusive los católicos. Y lo sabemos porque Apocalipsis mismo lo dice. Cuando Dios hace el llamado a Babilonia, le dice, a los que están en Babilonia, le dice, salid de ella, pueblo mío. O sea, Él los llama pueblo mío, son su pueblo. Aunque están allá en Babilonia, son su pueblo. Y conoce el Señor a los que son suyos. Así que en la limpieza del santuario de los hijos de Israel, no importa dónde estén. Si están en los adventistas, entre los evangélicos, entre los católicos, entre todos esos, si son su pueblo, si están profesando el nombre de Cristo, entonces esta purificación del santuario es para ellos, es para nosotros. Acordémonos también que es equivalente, o son dos caras de una misma moneda. Cuando hablamos de purificación del santuario, estamos hablando del juicio investigador. No, digámoslo así, no es que son exactamente lo mismo, pero están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque el Señor purifica el santuario, y el acto de purificar el santuario es un acto de juicio. La purificación es limpiar, es quitar el pecado. Pero si hay alguno que se aferra al pecado, entonces ese que se aferra al pecado, su nombre es quitado allí. Quiere decir que ha sido juzgado. Entonces por eso es que están íntimamente relacionados. Entonces, bueno, volviendo aquí al versículo 16, dice que la purificación del santuario es de las inmundicias de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de sus pecados, y dice, de la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí, por su casa y por toda la congregación. Entonces fíjense que aquí está diciendo que ni un solo hombre puede estar en el tabernáculo del testimonio, es decir, nadie más puede estar en el lugar santo o en el lugar santísimo cuando se está haciendo esa ceremonia. Es decir, no hay ninguna administración en ninguna otra parte del santuario mientras el sumo sacerdote está en el lugar santísimo limpiando o purificando el santuario. Esto es importante, recordemos la visión que tuvo la hermana White, que está en Primeros Escritos, donde habla, que se titula la visión El fin de los 2300 días. Allí justamente ella ve en visión ese proceso en el cual comienza el juicio, comienza la purificación del santuario. Ella ve que entra un carro, busca al Padre, el Padre se levanta, se sienta en ese carro de fuego, el carro de fuego lo traslada del lugar santo al lugar santísimo, y el Padre va solo, Jesús se queda todavía en el lugar santo. Luego el carro vuelve a buscar a Jesús, Jesús se monta, y su pueblo remanente lo sigue un trecho, después lo para y le dice, quedaos aquí, voy, y entonces él entra, y le derrama luz a los que se quedaron y a los que estaban siguiéndolo, y los que no estaban siguiéndolo, los que pensaban que todavía se había quedado en el lugar santo, estaban clamando, Padre, danos tu espíritu, y vino entonces el diablo y se les apareció allí, se les hizo pasar por Jesús y les sopló desde el espíritu diabólico, que en ese espíritu había mucha luz, había mucho poder, pero no había nada de amor. Es interesante esa visión, leerla y con mucho detalle, porque justamente ilustra lo que estamos hablando, lo que es el proceso pues en el cual Jesús entra pues en el lugar santo
al lugar santísimo, y justamente cuando Jesús entra del santo al santísimo no queda ministración en el lugar santo, pero sí aparece el diablo colocándose en ese lugar para responder las oraciones de la gente que sigue orando allí. Entonces, aunque no hay una administración de Dios en ese momento allí, el diablo falsifica y hace creer a la gente que sigue estando Jesús en el lugar santo, que Jesús sigue dándole el Espíritu Santo desde el lugar santo. Y esa gente está engañada y sigue engañada y reciben, inclusive dice que reciben luz y que reciben poder. O sea, que se puede recibir luz y se puede recibir poder sin tener amor. Y es lo que Pablo decía en Corintios 13. ¿De qué me vale tener amor? ¿De qué me vale tener muchas lenguas? ¿De qué me vale entregar mi cuerpo, tener bienes, tener muchas cosas? Si no tengo amor, dice, de nada me sirve. ¿De qué me vale entender todas las profecías del Apocalipsis de Daniel, todos los cuadros proféticos, todos los esquemas proféticos? ¿De qué me vale saber todas las doctrinas a nivel teórico, pero no tengo ese amor? De nada. No dice de algo o de poco, no, de nada. Entonces, el diablo sí quiere hacernos creer que sí se puede. Tener luz, se puede tener poder, pero no hace falta tener amor. Y ese es uno de los engaños más sutiles. Es sutil el engaño, porque uno piensa que está siendo guiado por Dios, porque uno está recibiendo luz, uno tiene poder, pero cuando no tiene amor, es donde Jesús se cumple lo que dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. No es por lo que se diga, no es por lo que hable, no es por lo que vocifere alguien. Vea lo que haga y usted verá si realmente es un discípulo de Cristo, si se manifiesta en él los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temperancia. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu. Por esos frutos es que vamos a conocer a los verdaderos mensajeros y profetas de Dios. Porque alguien puede tener mucha luz y mucho poder, pero no tiene esos frutos. Entonces, ¿qué es? Es un instrumento del diablo. Y mientras más santidad parezca tener, más eficaz es para engañar. Entonces, bueno, aquí lo está especificando eso el versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo cuando él entre para hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces no tengo esa otra parte interesante, esa otra frase allí que se nota, es que dice que no hay reconciliación hasta que el sacerdote salga. Es decir, el pueblo está a los alrededores del santuario a la expectativa. Saben que ese es el día de expiación. Saben que ese es el día en que sus pecados finalmente desaparecen por completo de la faz de Jerusalén. O sea, de allí, del campamento, desaparece ese pecado y es llevado por lejos al desierto. Desaparece. Algo así como que imaginémonos nosotros, hermano, que hayamos hecho algo terriblemente vergonzoso. Algo que nosotros no quisiéramos que nadie supiera, pero está allí, lo tenemos allí guardado en un lugar en la casa. Y eso es vergonzosísimo y es algo que nos va a destruir, pero está guardado allí. Y estamos en esa angustia porque sabemos que está allí. Nadie en ese momento lo está viendo, pero está allí todavía presente ese pecado, esa situación. Y cuando la gente pasa cerca de ese lugar, uno se angustia, ¿será que lo va a descubrir? ¿Será que lo va a encontrar? Pero entonces imaginémonos cuando usted logra sacar eso y destruir y desaparecer esa evidencia. Entonces ahí usted ya finalmente ya descansa. Bueno, ya nadie más va a saber de eso, ya nadie más, eso ya no me va a poder avergonzar más en mi vida. Entonces eso es lo que nos quiere aquí ilustrar el Señor, porque mientras el pecado estaba en el santuario, sí, ya estaba fuera de nosotros, ya hemos sido purificados de Él, pero está allí todavía en el santuario. Está allí almacenado el pecado. Eso es como una bomba de tiempo, es como algo allí que está latente, que puede explotar en cualquier momento, pero cuando finalmente usted logra agarrar esa bomba y sacarla fuera de su casa, fuera del campamento, entonces ahí está la paz y la tranquilidad, porque el pecado ha sido no solo perdonado, sino completamente eliminado. Y eso es lo que nos ilustra aquí el santuario, porque dice que hasta que el sacerdote no salga,
no hay reconciliación. Dice el versículo 18, saldrá al altar que está delante de Jehová. O sea, él viene al lugar santísimo del arca del pacto, ya le echó sangre. Ahora sale al lugar santo y lo primero que se encuentra es el altar de oro, el incienso. Y aquí dice, versículo 18, lo expiará. Es decir, va a derramar sobre él sangre, tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío. Acuérdense que la sangre del becerro es por él y por su casa, para expiarse él y su casa y su familia. Y la del macho cabrío es por todo el pueblo. Entonces pone ambas sangres, las pone sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, o sea, 7 porque es completo. Porque el número 7 significa completitud y perfección. Y Dios quiere limpiarnos completamente y perfectamente de todo nuestro pecado. Dice la Biblia, hablando de María Magdalena, dice de la cual había Jesús echado 7 demonios. Qué casualidad que el Señor no dice que echó 6 demonios, que echó 8 demonios, que echó 5 demonios, sino que echó 7 demonios, así como aquí dice que 7 veces. 7 veces esparce la sangre del Señor con su dedo sobre el altar, sobre los cuernos del altar de oro, porque el Señor va haciendo una limpieza completa y perfecta. Él no va a dejar de limpiar, de echarle agua y jabón hasta que esté completamente limpio, hasta que echando el agua le echa agua limpia y el agua sale igual de limpia como entró. Hasta ese momento que se da uno cuenta, ya está limpio. Hasta ese momento el Señor no va a dejar de echar la sangre en el altar de oro para que quede completamente limpio. ¿Y cuántas veces hace falta para que quede limpio? 7 veces. Y no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Así que sí, hermanos, si nosotros hemos caído en un pecado, no nos desanimemos, porque aunque hayan sobre nosotros 7 demonios, el Señor nos va a sacar a nosotros todos esos 7 demonios, hasta que finalmente quedemos completamente limpiados, que no quede la más mínima traza de inmundicia. Esparcirá sobre nosotros la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Dice el versículo 20, Levítico 16:20. Y cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo. Noten que él no expía la mesa de los panes, no se expía el candelabro de 7 brazos, no se expía tampoco, o sea, no se le echa sangre al lavacro, ni al altar. Los únicos 2 muebles que son expiados con sangre son el altar de oro y el arca del pacto. Y por supuesto el velo que separa a ambos. Esos son los únicos lugares que son expiados, porque son los únicos lugares que diariamente sobre ellos son colocados el pecado por la sangre de los sacrificios diarios. Porque vienen a ser como el registro de esos pecados en el cielo. Entonces, 7 veces con su sangre son limpiados, y cuando se es completamente limpiado el santuario, el tabernáculo y el altar, entonces viene ahora y traen el macho cabrío vivo. O sea, si el pecado estaba en el arca del pacto, en el propiciatorio, en el velo y en el altar de oro, y ya es limpiado, pregunta, ¿dónde está el pecado? Respuesta, el pecado, si ya no está en el arca del pacto, si ya no está en el velo y si ya no está en el altar de oro, en ese momento, cuando el sacerdote termina de limpiar la 7ª vez con su dedo en los cuernos del altar de oro, entonces el pecado ahora lo tiene el sacerdote sobre sí, está sobre el sacerdote. Ya el pecado no está en el santuario, ya el santuario ha sido expiado, pero el pecado ahora está sobre el sacerdote, o sea, el sacerdote viene a ser el portador de ese pecado. Por eso es que dice el versículo 20, él hace llegar el macho cabrío vivo y lo traen ante él, dice el versículo 21, y pondrán ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ahí está.
El pecado que estaba ahora sobre el sacerdote, ahora él lo transfiere al macho cabrío por medio de la imposición de las manos. Así que la imposición de las manos es para transferir. La imposición de las manos es bíblica. Y con ella se transfiere, ¿qué se transfiere? Lo que la persona en cuestión tenga. Si la persona lo que tiene es pecado, transfiere pecado. Si la persona tiene una autoridad de parte de Dios y coloca las manos sobre otra persona, entonces le está transfiriendo de esa autoridad a la otra persona. Por eso es que a los apóstoles, por ejemplo el apóstol Pablo, cuando lo ungieron como apóstol en la iglesia de Antioquía, está en Hechos 13, impusieron sobre él las manos. La autoridad que tenían los doctores, los maestros, los líderes de la iglesia de Antioquía, se la transfirieron a Pablo por ese acto de la imposición de las manos. En el caso que estamos aquí estudiando, Aarón deposita el pecado que estaba sobre él, sobre el macho cabrío. Y dice el versículo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío, dice el versículo 22, aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. O sea, así concluye. Así concluye, porque luego dice que el versículo 23, después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio y se desnudará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el santuario y pondrálas allí, lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará reconciliación por sí y por el pueblo, y quemará el cebo de las expiaciones sobre el altar. Y el que hubiere, pues vamos a explicar antes de seguir avanzando. Es enviado entonces, ¿verdad?, el macho cabrío por el desierto. O sea, ya se dice aquí, el macho cabrío lleva sobre sí todas las iniquidades del pueblo. Se las lleva, las desaparece. Él no muere por ellas, ni en expiación ni en holocausto. Él simplemente es un portador del pecado, a llevarse el pecado fuera del pueblo, lejos del pueblo. Y esto simboliza, como ya todos sabemos, ¿verdad?, el macho cabrío aquí simboliza al diablo. Y el diablo va a aportar sobre sí todas las iniquidades de ellos. ¿De quiénes ellos? No del mundo entero. Acuérdense que la reconciliación aquí es de los hijos de Israel. Así que el diablo va a llevar sobre sí en los pecados del pueblo de Dios, los pecados que él instigó al pueblo de Dios a cometer. Pero lo va a llevar sobre sí no como una expiación, no como un pago por esos pecados, sino para aportar ese pecado, porque al final él es la causa del todo el pecado. Y lo va a llevar al desierto, simbolizando los 1000 años que estará el diablo en el desierto de la tierra, construida o vuelta pues la tierra a un abismo, antes de finalmente morir. Fíjense algo interesante aquí. Dice que después que hace eso, el sacerdote lava su carne con agua y se quita la ropa del sacerdote y se pone sus ropas normales. Y aquí esto ilustra o simboliza lo que es la obra de Cristo, que va a cambiarse cuando Él se levante y diga, hecha está. Él se va a quitar las ropas del sacerdote y se va a vestir las ropas de venganza. ¿Dónde vemos la ropa de venganza? ¿O dónde vemos la venganza de Dios? Miren lo que dice el versículo 25. Dice, quemará el cebo de la expiación sobre el altar. Noten que ahora, después que se ha purificado el santuario, otra cosa que se hace es quemar el cebo en el altar. Pero esto no es ninguna expiación. El cebo es la grasa del animal, del macho cabrío, que era por Jehová. Ahora, su sangre fue usada para limpiar. Ahora se toma de ese animal el cebo para la expiación. ¿Qué simboliza esto? Si nosotros nos vamos un momentico al libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar la explicación. Seguro que usted lo habrá leído siempre este versículo, pero quizás le pasaba o le pasa como me pasaba a mí cuando yo leía
y no entendía esta parte final cuando se habla de los ricos. Santiago capítulo 5 dice, versículo 1, he allá, ahora, oh ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será testimonio y os comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado, de vosotros clama. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis, ¿qué dice? Cebado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis engordado vuestros corazones. Aquí cebado o engordado, en el griego está hablando desde habéis llenado de grasa, de grosura, de grasa vuestros corazones, como en el día de matanza. Se está hablando de un sacrificio de la grasa. Y justamente es lo que vemos en Levítico 16, cuando dice que después de todo, lo último que se va a hacer es quemar el cebo, la grasa de las expiaciones sobre el altar. O sea, ahora después que se termina la expiación y la purificación del santuario, ahora viene Dios a quemar la grasa. Y según Santiago 5, la grasa es el castigo sobre los ricos y los poderosos. Por eso es que en Apocalipsis 6, cuando hablamos del sexto sello, son los ricos y los poderosos, los capitanes, los que claman y dicen esconderme del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Ninguno de ellos, porque ellos lo que hicieron fue acumular riqueza y vivir en deleite. Y no se prepararon para el día de la matanza, no se prepararon para el día que se quema la grasa, más bien llenaron sus corazones de grasa. Entonces ahora vienen a recibir el castigo. Fíjense cómo Levítico 16 y lo que es el tema de la purificación del santuario abarca prácticamente todo lo que es el gran conflicto, el desenlace final del gran conflicto. Y ya finalizando, dice el versículo 16 del capítulo 16 de Levítico, el versículo 26, el que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su carne, y después entrará en el campamento. Y sacará fuera del real, fuera del campamento, el becerro del pecado y el macho cabrío de la culpa, la sangre de los cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario, y quemarán en el fuego sus pellejos, y sus carnes y su estiércol. Esto, dice Pablo en Hebreos, se cumplió, porque Cristo padeció fuera del campamento, en la cruz. Esto simboliza la cruz, que Cristo fue crucificado fuera del campamento del pueblo, fuera de las puertas del muro. Entonces él dice, salgamos pues a él afuera y llevemos su vituperio, dice Pablo en el libro de Hebreos. Entonces aquí esto representa pues la muerte de Cristo en la cruz. Luego dice el versículo 28, el que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su carne con el agua y después entrará en el campamento. Y tendréis esto por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Y harán la reconciliación el sacerdote que fuera ungido, cuya mano hubiera sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras sagradas, espiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio, espiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Y tendréis esto por estatuto perpetuo para expiar los pecados de los hijos de Israel una vez en el año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces fíjense que a la final entonces encontramos que el pueblo debía, mientras todo esto hacía el sacerdote, el pueblo debía afligir sus almas. No debía estar ocupado en ninguna obra, ni el natural ni el extranjero. O sea, todos debían estar atentos a lo que se estaba haciendo. Debían estar allí orando, afligiendo sus almas, pidiendo perdón, reconciliándose con Dios, hasta que el sacerdote saliera y entonces fuese una fiesta de gozo de saber que fueron reconciliados, limpiados de todos los pecados delante de Jehová.
Para que eso fuera una realidad, se proclamaba un sábado ceremonial, de modo que en los sábados ceremoniales, los requisitos que daba Dios acerca del sábado semanal, se aplicaban de igual forma a los sábados ceremoniales. O sea, nadie podía trabajar, nadie podía encender fuego en la morada, nadie podía vender o comprarse. A todo el mundo tenía que estar abocado a estar pendiente de lo que se estaba haciendo en ese momento en el santuario. A la final, gozo y alegría, porque finalmente el pecado había sido purificado el santuario y el pecado extinguido y eliminado del pueblo de Dios. Nosotros nos encontramos en esa obra ahorita. Jesús está haciendo esa obra en el cielo. Él está, desde el 22 de octubre de 1844, Él está purificando el santuario celestial. ¿De qué? De todos los pecados de su pueblo. De todos los pecados de su pueblo de todos los tiempos. Y como resultado de eso, Él está entonces juzgando y sellando los casos para vida eterna de todos los que profesaron su nombre. Cuando Él concluya, entonces finalmente todos esos pecados serán puestos sobre el diablo y comenzará el milenio. En el caso del pueblo de Israel, lo que acabamos de leer, como era una obra de un solo día, esa obra estaban todos vivos afligiendo sus almas. En el caso nuestro, como ya dijimos, comenzó en 1844, muchos santos murieron pues sin pasar por este juicio en vida. Por eso es que cuando se habla del juicio, que es lo que dijimos está relacionado con esto, se habla del juicio de los vivos y el juicio de los muertos. Es decir, la purificación del santuario de los pecados de los santos muertos y la purificación del santuario de los pecados de los santos que estén vivos. Eso es lo que es el juicio a los muertos y el juicio a los vivos. Lo particular, o sea, la descripción que se da en Levítico 16, por tanto, es más aplicable para los que estamos en vida, en el sentido de que debemos vivir una vida de aflicción. Porque los que murieron antes del 44 no vivieron bajo el tiempo preciso de la expiación del santuario celestial. Vivían en otros tiempos, en otras épocas. Nosotros estamos viviendo, desde 1844, estamos en un día de expiación. Y todos los mandatos que se dan acerca del día de expiación son aplicables hoy. Por eso es que debemos afligir nuestras almas. Por eso es que debemos estar en un ayuno perpetuo con la reforma pro salud. Por eso es que debemos estar en una obediencia, en una experiencia de reposo en Cristo, esperando que desde el cielo se proclame, hecho está, ha concluido la obra, y entonces salga Cristo a traernos la reconciliación por la eternidad. Estas verdades estaban ocultas, como ya dijimos la semana pasada, ocultas para el pueblo. Pero es luego de que Jesús entra en el lugar santísimo del santuario celestial, que Él mismo hizo que estas verdades comenzaran a restaurarse, cumpliéndose la profecía de Daniel 8. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo que echa el santuario por tierra y lo pisotea? ¿Hasta cuándo esta verdad sería pisoteada? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea, hasta 2300 tardes y mañanas sería pisoteada la verdad del santuario. Sería echado por tierra la verdad del santuario. Finalizado ese tiempo, ya no sería el santuario más pisoteado, sino que ahora el santuario iba a ser purificado. Y es lo que estamos viendo, la verdad del santuario restaurada, el santuario mismo siendo purificado. En eso estamos, desde 1844. Y hoy, más que nunca, son válidas las palabras de Elena de White cuando dice, pronto, nadie sabe cuándo, ha de comenzar el juicio a los vivos. Y cuando eso suceda, entonces nosotros debemos haber estado preparados para que nuestro nombre, al ser pasado por la lista, pueda estar en armonía con lo que Dios pide. Entonces, mis queridos hermanos, este ha sido el tema de esta noche. Vamos a pasar a la parte de las preguntas sobre el tema de lo que se ha planteado de
la purificación del santuario. Vamos a hacer una oración. Amén. Y pasamos a la pregunta directamente. Amén. Querido Padre que mora en el alto cielo, una vez más agradecidos por esta oportunidad que nos diste de compartir esta palabra y ver, Señor, todo lo que es del Evangelio explicado en Levítico 16. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que tanto en este pasaje como en otros pasajes del Antiguo Pacto, lo que encontramos es el Evangelio condensado. Cada vez que se habla de sacrificio, de expiaciones y de sangre y de muerte, debemos ver en ello el sacrificio de Cristo. Y ver, Señor, que en Cristo está, como Él mismo lo dijo, todas las Escrituras hablan de Él. Ayúdanos a nosotros a ver a Cristo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. En especial, que podamos, Señor, comprender más este tema de la purificación del santuario y que esa verdad afecte nuestra vida para bien, para que nos preparemos y sepamos los tiempos solemnes en los que estamos viviendo. Gracias por escucharnos, gracias por perdonarnos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, es la oportunidad para aquellos que quieran hacer sus preguntas, la puedan hacer. Pastor, hoy en día nosotros o quienes fungen como sacerdotes de Cristo. Sacerdotes de Cristo. O sea, como sacerdotes, perdón. No, ya el sacerdocio, o sea, vamos a ver, nosotros nos encontramos viviendo en el nuevo pacto. El antiguo pacto ya quedó abolido. De modo que todo lo que es el santuario terrenal, sacerdotes terrenales, levitas, todo eso quedó abolido. Ahora estamos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto hay un santuario del nuevo pacto, hay un sacerdocio del nuevo pacto, ahí están las leyes del nuevo pacto, están los ritos del nuevo pacto. Entonces, los sacerdotes, si vamos a hablar de los sacerdotes del nuevo pacto, el sumo sacerdote es Cristo Jesús. Y los sacerdotes son los ángeles, que son enviados a ministrar a los que van a ser herederos de la salvación. Nosotros cuando venga el milenio, o sea, es decir, después que Jesús venga, dice allí seremos, futuro, seremos sacerdotes de Dios y de Cristo por 1000 años. O sea, ahorita nosotros no somos sacerdotes por la fe, en el sentido de que somos escogidos para eso. Pero nosotros ahorita no estamos en el sacerdocio. Fíjese, por ejemplo, si queremos ver una evidencia bíblica, ¿no? Una de las obras que hacía el sacerdote, sabemos claramente, era presentar el incienso con las oraciones. Es lo que hizo, por ejemplo, el padre de Juan el Bautista en el santuario terrenal. Le tocó, dicen, en la suerte ofrecer el incienso con las oraciones de los santos, en la hora de la oración. Ahí fue cuando se le apareció Gabriel. ¿Quién ofrece nuestras oraciones ahorita? Bueno, en Apocalipsis, nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, ahí encontramos la explicación de que quién es el que ofrece las oraciones de nosotros allí. Dice, ya les muestro, Apocalipsis capítulo 4, 4 versículo 6. Dice, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y de medio del trono y alrededor del trono 4 animales, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Perdón, es capítulo 5, capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 dice, hablando de la misma escena, pero ahora está el Cordero. Capítulo 5, versículo 7 dice, él vino, el Cordero, tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Entonces, aquí aparecen los 4 seres vivientes y los 24 ancianos con las oraciones de los santos.
Y en Apocalipsis capítulo 8 vemos la misma escena, pero dice que Apocalipsis 8 aparece otro ángel, que es el que tiene el incienso, y el que tiene las oraciones, y, se las da, y de la mano de ese ángel van las oraciones a Dios. Entonces, lo que estamos viendo es el orden sería así. Apocalipsis 1.1 dice de Dios a nosotros, las bendiciones vienen de Dios Padre, por medio de Jesús, luego lo trae su ángel a su iglesia. Y las oraciones van de los ángeles a los 24 ancianos, a los 4 seres vivientes, a Jesús como sumo sacerdote, y de Jesús van a la presencia del Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si vamos a hablar de sacerdotes en el Nuevo Pacto, los sacerdotes del Nuevo Pacto vienen a ser los ángeles, de los cuales Jesús es el sumo sacerdote, porque son los ángeles los que son enviados a ministrar en favor de los que serán herederos de la salvación. Gracias, pastor. Los hermanos que quieran hacer sus preguntas solo tienen que marcar *61 y inmediatamente podrán hacer sus preguntas. Hermanos, *61. Así que el que quiera hacer su pregunta al pastor solo tiene que marcar *61 y podrá hacerlo. Bien, pastor. Yo no entiendo mucho acerca de siempre escucho. Yo le decía a alguien el otro día, a mí no se me entran esas cosas. Me decía, bueno, vas a tener que ponerte en ayuno y mucha oración, porque se te va a ir entrando al pasito. Pero yo le digo, no, es que yo siento como que escucho los temas, son de mucho interés, me queda lo que yo anoto algunas cosas, pero como que, no sé, no me familiarizo mucho con eso, y no sé de verdad como qué podría hacer para entender con claridad. Bueno, hermana, mira, eso le pasa a todos nosotros, a diversos niveles, pero a todos nos pasa lo mismo, y la única respuesta para eso son dos. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que la dará todo abundantemente y sin reproche. Y la otra es, para que Dios nos dé esa sabiduría, la parte que tengo que hacer yo es que yo tengo que estudiar eso por mí mismo. Cada quien debe estudiar los temas que se están aquí presentando por sí mismo. Es decir, para colocarlo en términos bíblicos, tenemos que ser como los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos? Dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué ellos eran más nobles? Dice porque ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas que Pablo les predicaba eran así. Entonces fíjense, Pablo, un hombre de Dios, inspirado, apóstol, sin lugar a duda uno de los hombres más destacados del Señor, les predicaba a ellos la verdad, y aun cuando era un hombre inspirado de Dios, ellos no tomaban esas palabras y decían, ya lo dijo Pablo, amén, hasta que llegó todo. No, Pablo les predicaba el sábado, y luego ellos en la semana, dice allí, cada día de la semana, es decir, el domingo, el lunes, el martes, cada día ellos escudriñaban las escrituras de lo que Pablo les predicó el sábado. O sea, Pablo les predicó el sábado un tema, y ellos desglosaban ese tema en toda la semana. 6 días se dedicaban a estudiarlo con las escrituras, ellos solos. No era que ellos iban a preguntarle a Pablo, explícame todos los días, no. Ya Pablo les explicó un día, y luego el resto de la semana, ellos solos con Dios, escudriñando las escrituras, para ver si eran así. Ellos querían ver si lo que Pablo les dijo el sábado era verdad. Okay. Eso es lo que debe ser el espíritu de todo verdadero bereano y seguidor de Cristo. Si nosotros escudriñamos cada día las escrituras para corroborar lo que se nos dice, miren, no vamos a ser engañados. ¿Qué pasa con muchos en la iglesia? En la iglesia la gente va el sábado, escucha los sermones, y yo pregunto, ¿cuántos de los que escucharon los sermones el sábado se dedican en la semana a estudiar lo que les predicó el pastor para ver si eso es así? Si hiciéramos eso, muchas más personas no estuviesen en la corporación, porque se dieran cuenta, oye, lo que nos están predicando es pura fábula, lo que nos están predicando no está en la Biblia, eso que están haciendo no está en la Biblia,
Pero ¿por qué la gente está engañada? Porque la gente no escudriña por sí mismo. Es que toda la gente gasta dinero en matutina, folletos de escuela sabática, en himnario, en libros de bullón, en libros, y sacan libros, pero nadie estudia la Biblia solamente por sí mismo con ayuda de Dios. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, claro, ya la respuesta, le respondí más general, a nivel general, pero en el caso suyo, hermana, estudie el asunto usted. Con todo lo que usted escuchó, anotó y todo eso, ahí usted se dedica a estudiarlo usted sola, con oración, cada día. Quizás no va a entender todo el primer día o el segundo día, pero en la medida que usted lo haga, Dios le va a ir revelando, le va a ir dando entendimiento, y después usted se va a dar cuenta cómo el Señor le abrió el entendimiento. Elena de Joy comenta que cuando yo escuchaba a los pioneros, yo no entendía mucho, pero yo oraba y permanecía estudiando, hasta que dijo que un día Dios le abrió el entendimiento y comprendió todas las cosas. Entonces, ese es el premio a la perseverancia. Amén. Gracias, pastor. Tenemos Amén. Judy, ¿me escuchas? Tenemos a Judy que quiere hacer una pregunta, y también tenemos a la hermana Milka. Judy, ¿nos escuchas? Solo tienes que marcar asterisco 61, Judy, y salir del mudo, porque a veces... Sí, buenas. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, hermana, la escuchamos. Buenas noches, no, estaba un poco confundida porque digo, bueno, pero me está llamando por mi nombre es Judith. Okay. Y cada vez que tengo la oportunidad de escuchar a Fran, siempre estoy muy atenta. Y es cierto, voy a seguir en ese mismo orden que estaba explicando él, cuando estaba desglosando cómo el sacerdote tenía que prepararse él para poder administrar al pueblo, que tenía que estar limpio. Cuando él estaba explicando eso, estaba pensando en la corporación, y él tocó un punto de eso. Dijo que vamos a la iglesia, escuchamos, no escudriñamos, y por eso es que también se está dando lo que se está dando dentro de la iglesia. Aprendí ahora el término en la secuencia que se ha dado del estudio del continuo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Creo, o me corríe John Frank, es que lo mismo está diciendo la corporación, que está el continuo lo está echando por tierra, porque como hemos aprendido, ellos ya tienen una jerarquía dentro de la iglesia que el pueblo se lleva por lo que ellos dicen, y no por ellos escuchan y no estudian. Y me da mucha pena porque hay mucha gente sincera ahí dentro que lo que son oidores, no hacedores. Y en verdad tenemos que ser como los berianos, tenemos que estudiar. Yo le doy muchas gracias al Señor porque desde el principio le he dado la secuencia a todo lo que John Frank ha estado explicando, y la escucho en vivo, y después vuelvo y le escucho, hago mis anotaciones, los textos que él da, oro al Señor, porque yo también antes como que no entendía mucho. Le doy mucho la gracia al Señor porque ahora mismo me ha abierto mal entendimiento con la ayuda que he obtenido de la explicación que ha dado John Frank, y me he edificado bastante, y me he dado cuenta que sí, dentro de la corporación, los corporativos tienen un orden jerárquico que la gente se lleva por eso, no lo que dice la Santa Escritura y los testimonios que tenemos. Le doy mucha gloria a Dios por lo que está pasando en esta cadena, que he edificado bastante, y no solamente me quedo con eso. Las grabaciones la mando adelante y después le digo escucha, y me pongo como a compartir con la persona, porque realmente hay unos puntitos. Por ejemplo, cuando estaban hablando, cuando yo me reunía, porque ya no me reúno,
en la iglesia. Los otros días también ese puntito, una señora hizo una pregunta y John Fran también le dijo, nos inculca mucho en la corporación sobre el juicio de nosotros los vivos, que decían que muchas veces uno no sabe si estaba salvo o no, y iba a estar con esa angustia, ellos le llaman la angustia de Jacob. Pero ahora con el estudio que se ha dado, digo, no, pero lo que tengo es que mantenerme, tratar de mantenerme íntegra delante de la presencia de Dios, porque el juicio de los vivos nos va a dar la señal cuando es que ya va a comenzar. Entonces, como no puedo agarrarme de esa predicha, le pido al Señor que me ayude a mis imperfecciones, que Él me la fortalezca. He tomado como un buen tiempo, pero que todas esas ideas las estaba entrelazando para compartirlas, si hay algo que me he equivocado o quisiera que me corrijan. Muchas gracias. Amén, amén. Así es, hermana. Bueno, indudablemente que ya lo hemos mencionado antes, ¿verdad? La corporación también, siguiendo los pasos de la Babilonia, ha echado por tierra el continuo, el sacerdocio y el santuario. Y la verdad, pero justamente, hermana, le advierto que el próximo estudio va a ser de eso. O sea, justamente, ahorita lo estamos diciendo de palabras, ¿no? Pero en el próximo estudio, la continuación del tema de hoy va a ser cómo la apostasía alfa y omega echan por tierra el santuario. O sea, cómo la iglesia corporativa en la apostasía alfa y ahora en la omega está echando por tierra esta verdad del santuario. Ese va a ser el tema de la próxima, el próximo tema, pero según me estaban diciendo al inicio, la semana que viene es una semana de oración familiar, así que el tema va a ser de la semana que viene, será de familia, así que continuaremos con el tema del santuario la otra semana arriba. Y allí hablaremos cómo la apostasía alfa y omega echa por tierra el santuario. Sí, diga, hermana. Oh, sí, porque hoy, como acostumbro a meterme en la cadena los viernes, no sabía que usted iba a predicar hoy, Frank. Para mí sí, lo que pasa es que me tocaba, me tocaba sí, lo regular son los miércoles. Sí, por lo regular son los miércoles, pero esta semana tuve complicación y bueno, se postergó para hoy, ¿no? Para tener el tema hoy viernes. No, pero me combino mejor porque tengo más tiempo. Gloria a Dios. Qué bueno. Muchas gracias. Que el Señor lo siga utilizando. Amén. Para edificarnos cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. A la orden, gracias al Señor. Bendiciones. Pastor, tenemos también a la hermana Milka. Hermana Milka, ¿nos escucha? Hermana Milka quiere también hacerle una pregunta. Y la hermana Milka, en lo que la hermana Milka marca asterisco 6.1 y se quita del mudo, pues la hermana Brenda tiene una pregunta también para hacer. Brenda, ¿me escuchas? Amén. Ajá, hermanita. Adelante, Brenda. O la hermana Milka está ahí primero. Oh, ok, hermana Milka, ¿nos escuchas? Hermana Milka. No sé, parece que la hermana Milka tiene problema para salir del mudo, para conectarse, no sé, con la línea. La hermana Milka nos escucha. ¿Está ahí? Adelante, hermana Milka, con su pregunta. ¿Nos escucha? Hermana Milka.
Me parece que ella está fuera del modo. De repente no tiene la pregunta, no sé, pero hermana Milka está fuera del modo usted, si tiene alguna pregunta. Mientras tanto que la hermana Milka se prepara, John Frank, estudiando lo del santuario, ¿qué relación hay con las pastoras, ¿no? Con las pastoras en el santuario? ¿Cómo están rompiendo la regla las pastoras que están aquí ahora en Estados Unidos, ¿no? Predicando, bautizando, casando, y haciendo todo ese papel aquí? Ya. Bueno, es que el asunto de la apostasía alfa y omega, que vamos a ver en la próxima clase, justamente es oposición a la... O sea, fíjense, lo que estamos haciendo hoy es la purificación del santuario. ¿Pero de qué se purifica el santuario? Se purifica el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de sus pecados. Entonces, mientras Cristo está purificando el santuario, el pueblo debe estar en la misma línea de Cristo. Es decir, debemos estar huyendo, arrepintiéndonos, quitando de nosotros el pecado, la rebelión y las inmundicias. Pero cuando nosotros, o cuando las personas, en este caso la corporación, está ungiendo pastoras, está profundizando su estado de rebelión a Dios. O sea, le está diciendo a Dios: a nosotros no nos importa lo que tú digas, a nosotros lo que nos importa es lo que dice en las metas del milenio, es lo que diga la ONU, es lo que diga el papado. Porque ¿de dónde viene ese afán por aceptar a los homosexuales en la iglesia con su homosexualidad? ¿De dónde viene ese afán por darle más participación en el liderazgo de la iglesia a las mujeres? Todo eso es una presión de parte de la ONU, porque las metas del milenio, si nosotros vamos a lo que son las metas del milenio de la ONU, justamente tienen que ver con esos temas, con acabar la discriminación por sexo, por preferencia sexual, y darle un papel de mayor liderazgo a las mujeres en las instituciones. Entonces, la iglesia que se ha vendido pues a la ONU y se ha vendido al papado, entonces está tomando las metas del milenio como las metas de la iglesia, o sea, como las normas de la iglesia, como que las metas ahora de la iglesia es alcanzar las metas del milenio. O sea, ya las metas de la iglesia no es predicar el mensaje de los 3 ángeles, la meta de la iglesia es alcanzar las metas del milenio. Entonces, por eso es el afán de colocar mujeres para que sea vista pues como una iglesia progresista, de avanzada progresista, una iglesia que incorpora a las mujeres en el liderazgo, una iglesia que incorpora a los que son oprimidos según el mundo, oprimidos por su preferencia sexual. Entonces es como una iglesia pues avanzada, lo que quieren proyectar ante el mundo. Pero al hacer eso están dándole la espalda a Cristo, porque Cristo claramente estableció cuál es el orden en la iglesia. De hecho, en el libro de Isaías se profetiza justamente eso, dice que el pueblo, dice: pueblo mío, los que te guían te engañan, Isaías capítulo 3. Tú eres en el curso de tus caminos. Mujeres y muchachos se enseñorearon de mi pueblo. Entonces, ahí está diciendo una profecía que las mujeres iban a convertirse en señoras, en dirigir con señorío el pueblo de Dios. Y eso es lo que está justamente pasando ahorita. Al establecerse pastora, están rompiendo completamente el orden bíblico, porque ni en el antiguo pacto ni en el nuevo Jesús escogió ni sacerdotisas en el antiguo pacto, ni apóstolas en el nuevo. Donde había sacerdotisas en el antiguo pacto era en los pueblos paganos, que tenían sacerdotisas. Pero en los pueblos paganos, Jezabel era sacerdotisa, de hecho, pero las sacerdotisas de los pueblos paganos eran sacerdotisas, ¿cómo lo digo? Que no sea tan fuerte, o sea, eran... Pedro, antes que me acueste, ven a orar, que no... ¿Cómo dice? No, era la hermana Elizabeth. Ajá, pues no escuché lo que comentó. Estaba hablando a su esposo, pero no. Perdón. Bueno,
las sacerdotisas de las religiones paganas eran realmente lo que se conoce en la historia, en los estudios históricos, eran prostitutas sagradas. O sea, ellas parte de todos los rituales de las religiones paganas, incorporaban sacerdotisas porque era necesario la relación sexual para invitar pues a los dioses a bendecir a la tierra. Entonces por eso es que estaban esas sacerdotisas allí, ¿no? Entonces pero no en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios no había sacerdotisas. En el pueblo de Dios eran sacerdotes, todos varones. Y no es cuestión de machismo, porque eso es lo que quieren hacernos creer, pues que los que estamos defendiendo el orden bíblico, lo que somos unos machistas retrógrados, que no estamos a la avanzada de las cosas del mundo, de los derechos de las personas, pero están confundiendo. Una cosa es que saber pues que las mujeres tienen sus derechos y que tienen que ser respetadas, y otra cosa es confundir los roles. Ahí donde se borra la línea entre una cosa y la otra. Una cosa es defender los derechos de las personas y otra cosa es confundir los roles. Por ejemplo, en estos días mandaron una foto, yo lo vi en el grupo ahí de Fuerte Clamor, donde aparece un hombre amamantando. Ahí estamos, eso es contra natura, porque Dios no le dio a esas facultades al hombre. Esa facultad se la dio a la mujer. Entonces, no podemos confundir los roles y en ningún sentido quiere decir que el hombre es menos porque no lo haga o que la mujer es más porque haga eso. No, sino que cada quien tiene su rol, pero ambos son iguales, porque la misma Biblia, Pablo dijo, en Cristo Jesús no hay hombre ni hay mujer. O sea, no hay supremacías que valgan. Todos somos iguales ante Dios, pero la igualdad ante Dios no significa uniformidad. Somos iguales, pero cada quien en sus roles. Entonces, bueno, esto es lo que pasa con la iglesia. La iglesia está en la apostasía, alfa y omega, en rebelión abierta con Dios. Y no está haciendo lo que Dios quiere, está haciendo su voluntad. Está como lo dice Isaías 3. Nos llamamos de tu nombre, pero nosotros comemos nuestro propio pan y nos vestimos con nuestras propias ropas que nos gustan. Punto. Esa es la situación de la iglesia. Por supuesto que está en contra porque el santuario es un orden, todo es orden. Y el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio en el antiguo pacto entregado pues a los hombres, y los predicadores del nuevo pacto también, los apóstoles, los pastores son hombres, no son mujeres. No hay una sola referencia bíblica, no hay una sola referencia bíblica que apoye a una mujer pastora. Pero evidentemente la iglesia ya hace mucho tiempo que dejó de regirse por la Biblia, por lo que está escrito, sino que se rige por cuestiones de política. Es lo que está pasando. Amén. Podría ser, estando el lugar santísimo, el sacerdote, porque me parece que escuché esto, y no sé si tú crees que eso está correcto. Jesús está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros, y es el sacerdote. Pero si nosotros ponemos, y los sacerdotes o el esposo viene a buscar a la iglesia, que la iglesia es la mujer. Pero si nosotros ponemos en el caso al sacerdote, ponemos una sacerdotisa, entonces ahí viene a buscar a la iglesia, sería como un lesbianismo. Eso ¿Vendría a buscar a la iglesia quién? Digamos que, porque Jesús está en el sacerdote, no, Jesús es el sacerdote intercediendo por nosotros. Él es el sacerdote, pero digamos que la iglesia, la corporación pone a una sacerdotisa. ¿Cómo podría ser la sacerdotisa viene a buscar a la iglesia? Ahí habría un lesbianismo, ¿no crees? Eso yo escuché algo por ahí, no me acuerdo quién. ¿Habría un lesbianismo? Porque sería lesbianismo. Ok, ya entiendo el punto. Sí. Ahora sí entiendo. Sí, hay lógica porque más que todo desde este punto de vista. En Efesios capítulo 5 dice que Dios compara la relación de Él con su iglesia, dice que la iglesia es la esposa y Cristo es la cabeza. Y la cabeza como hombre de la mujer que es la iglesia. Ahora sí, justamente la mujer está sujeta al hombre, pero si ponemos una mujer a la cabeza de la iglesia, esa es una forma de lesbianismo, correcto. Es correcto porque estamos colocando a una mujer que está casándose con otra mujer, cuando realmente la figura que está en la Biblia es de Cristo, el hombre, que se casa con la iglesia, que es la mujer. Eso es correcto. Es una forma simbólica
correcta de verlo, pues. Sí. Porque la figura que está en la Biblia, claramente, Cristo, cabeza de la iglesia. Cristo como hombre, Jesucristo hombre, cabeza de la iglesia que es la mujer. Pero si colocamos a la cabeza de una iglesia una mujer, entonces es una mujer que se une con otra mujer. Y eso es lesbianismo, correcto. Amén, gracias. Bien, la hermana Milka ya está lista para hacer su pregunta. Bueno, pastor, en lo que la hermana Milka se prepara, o no sé si estará ahí todavía, hay algo que ahí me gustaría saber. Tiene que ver un poco con lo que usted ha hablado y quizás no, pero un ejemplo, la corporación, tienen la mayoría un debate entre sí, entre ellas, entre las iglesias, de que una dice que puede haber una anciana en la iglesia y otros dicen que no debe de haber una mujer anciana en una iglesia. Que puede haber una anciana en la iglesia, porque muchos confunden el que una mujer sea anciana de la iglesia con que si es anciana pues ya va a ser pastor, pues entonces también se puede ser se pueden aceptar entonces las mujeres pastor dentro de la iglesia. Bueno, hermana, fíjese, acuérdense que nosotros, el Señor ha profetizado que su pueblo remanente es un pueblo que va a fundamentarse en la Biblia y solamente la Biblia. Así como hay ausencia de textos que digan que Jesús estableció pastoras o apóstolas, e igualmente no hay un solo texto en la Biblia que hable de ancianas de iglesia. Cuando la Biblia habla de la mujer en la iglesia, la única figura que presenta la Biblia, o digamos el único cargo, porque la mujer en la iglesia tiene muchas obras por hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer en la iglesia, que las mujeres pueden hacer en la iglesia. Pero hablando de un cargo eclesiástico, el único cargo eclesiástico que figura en la Biblia que lo hacían las mujeres es el cargo de diaconisa. Eso sí está en la Biblia, escrito está que existía el cargo de diaconisa. Pero hasta allí, ya el cargo de anciana no está en la Biblia, nunca se habla de una anciana, mucho menos de pastora, jamás y nunca de una apóstola. En cuanto a posición en la iglesia, se habla de la mujer, se habla de diaconisa, se habla de profetisa. Ahí sí no sacerdotisa, pero sí profetiza. En el Antiguo Testamento estaba Débora, estaba Hulda, había muchas mujeres que profetizaban. En el Nuevo Testamento estaban también muchas mujeres. Felipe tenía 7 doncellas que todas profetizaban. Como diaconisa estaba una hermana que se llamaba Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, que llevó la carta de los romanos a la iglesia de Roma, que la mandó el apóstol Pablo. Entonces vemos pues que sí hay lugar de la mujer en la obra evangélica, porque Febe era una diaconisa, era una obrera, pues una obrera bíblica, vamos a decirlo así, porque ella estaba en el trabajo, vamos a decirlo, ministerial, porque ella dice que la Biblia dice que ella era diaconisa de una iglesia en Cencrea y llevó una carta, la carta de los romanos de Pablo se la llevó a la iglesia de Roma. O sea, ella fue enviada por Pablo a esa misión. Y Pablo dice, bueno, recíbanla, ella me ha ayudado a mí, ella es una obrera del Señor, etcétera. En Romanos esa referencia. Y dice que ella era una obrera, podemos decirle, es una obrera bíblica. Pero el cargo que tenía era un cargo de diaconisa. Eso es lo que dice la Biblia, diaconisa. Pero nunca la Biblia habla de anciana, nunca habla de pastora, nunca habla de apóstola. Entonces, cuando la iglesia, pues, o cuando algún grupo o alguna persona se va más allá de lo que está escrito, ya puede saber que está en rebelión a Dios, porque Dios no ha establecido ancianas en la iglesia. Pero sí diaconisa. Una mujer sí puede ser diaconisa o profetiza. Bueno, pastor, entonces, ¿cómo le digo? Yo, en cuanto a eso, porque cuando estaba en la iglesia se presentó una vez algo de eso. Un día escudriñando leyendo la Biblia,
precisamente en Tito, el libro de Tito, Tito 2, Tito 1 habla, le da la recomendación, hace las recomendaciones de cómo debe de ser un anciano en la iglesia. Entonces el capítulo 2 de Tito, específicamente en el versículo 2, 3 y 4 dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos, en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces el 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces aquí no sé, está hablando de una anciana, o no sé de qué tipo de anciana habla este capítulo de Tito. Si me puede aclarar la confusión. Bueno, fíjese que sí, aquí usted habla de Tito capítulo 2, ¿no? Sí, Tito capítulo 2. Sí, mi versión dice, tú hagas lo que conviene a la sana doctrina, que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las viejas, asimismo, se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta también a los jóvenes a que sean comedidos, mostrando en todo, por ejemplo, en buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad. Exhorta a los siervos, dice el versículo 9, a que sean sujetos a sus señores. Se piensa cuando uno ve esto en el contexto, aquí estamos viendo que él no está hablando de cargos de iglesia. Él está hablando aquí es a los miembros de la iglesia, o sea, a los viejos, a los ancianos, a las ancianas, porque ancianas como mujeres mayor de edad, por supuesto que existen y siempre van a existir en la iglesia. Ahora, ancianas como cargo directivo es lo que no está en la Biblia. Y aquí, como usted, el texto que está mencionando, que dice que está hablando a los ancianos, a las ancianas, luego habla de los jóvenes, en el versículo 6 dice, a los jóvenes diles esto, o sea, nadie en la iglesia no hay un cargo de jóvenes. Luego habla de los siervos, no hay un cargo de siervos, o sea, entendemos entonces que en el contexto no está hablando de ancianas como cargo, sino de ancianas como gente, como mujeres mayores, pues. Jóvenes, siervos, cada quien de acuerdo a su posición debe recibir una enseñanza. Ahora, cuando Tito habla de ancianos como cargo, entonces está hablando en el capítulo 1, dice capítulo 1, versículo 5, sí dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo que falta y pongas ancianos por las villas como te mandé. El que fuere sin crimen, marido de una sola mujer, que tenga hijos fieles, porque es menester que el obispo sea sin crimen. Entonces, ahí en el capítulo 1 sí está hablando del anciano como cargo. Pero en el capítulo 2, cuando habla del anciano, ya no está hablando del anciano como cargo, sino de los hermanos de edad adulta, los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los siervos. Pero ya el capítulo 2 no está hablando de cargos, sino está hablando de edad, pues, y de condición. Y una instrucción para cada grupo de personas. Bueno, pastor, gracias por la aclaración. Entonces, queremos darle las gracias a usted y a los hermanos que nos acompañaron en esta noche. Ya es hora de ir a descansar. Ajá. Tengo una preguntita, a ver si la puede. Cuando dices profetizan, hay gente que puede profetizar ahora, ¿y qué es profetizan? Es como decir, tú te vas a casar con alguien. Eso es profetizar. ¿Y quiénes profetizan? Porque creo que yo he visto en otras iglesias hacen eso, pero ¿eso puede existir en el pueblo de Dios? Profetiza sí, pero no, o sea, lo que están hablando, lo que están diciendo, lo que usted menciona, pues, eso no, de que hacen los evangélicos, que le dicen, no, yo te profetizo que te vas a casar con, esos son adivinadores. Porque en la Biblia, cuando usted ve las profetas o los profetas, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, no, ellos no se ocupaban de eso, de andar diciendo con quién se va a casar la gente. No, de hecho, no hay ningún profeta que decía eso. Entonces, lo que pasa es que los evangélicos han deformado la palabra profetiza, y entonces piensan que cualquiera que anda por ahí adivinando el futuro es un profeta. No,
Eso, ellos lo que están usando es los adivinadores del mundo. Pero cuando hablamos de profeta o de profetisa, estamos hablando de alguien que lleva un mensaje, principalmente el profeta, el mensaje que lleva es un mensaje de reprensión al pueblo de Dios. Entonces no es un mensaje de gozo, de alegría, de buenas nuevas, o sea, en el sentido de que todo está bien, vayan adelante, Dios los bendiga, vamos a tener prosperidad. Esos son profetas de paz y seguridad que Dios no nos ha enviado. Entonces, por supuesto que Dios va a enviar más profetas, porque dice el libro de Joel, hay una profecía referente a la lluvia tardía, y dice: vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestras jóvenes también verán visiones, y derramaré mi espíritu sobre toda carne en aquel tiempo. O sea que cuando venga la lluvia tardía, veremos pues ese don de profecía mucho más en la iglesia de lo que lo vemos hoy día. Pero lo que pasa con nosotros como adventistas es que nosotros también confundimos el don de profecía con lo que fue el ministerio de Elena de White, y pensamos que todo aquel que diga que es profeta debe ser como Elena de White. Es allí donde nosotros nos equivocamos. Ella misma dijo, le preguntaron que si ella era profetisa, y ella muchas veces evadió ese término. Ella dijo: yo no soy profetisa. Y luego le preguntaron: o sea, que usted no es profeta, usted no trae mensajes de Dios. Ya explícanos. Yo cuando dije que no soy profetisa, lo dije para que no me confundieran con la gente que anda por allí que proclama esos títulos. Pero realmente soy una profeta del Señor. Pero cuando dije que no soy profetisa es porque mi obra abarca más que la obra de un profeta. Y ya se autodenominó la sierva del Señor. Eso lo podemos buscar las citas y mostrarlas para que ustedes vean cómo ella misma explica, pues, ¿no? Ella sí era profeta en el sentido de que tenía visiones y sueños, pero ella misma dijo: pero mi obra va mucho más allá que la de un simple profeta. Y es evidente, después que nosotros vemos todo lo que ella hizo, todo lo que ella fue, pues, todo lo que fue el ministerio de Elena de White en el pueblo adventista, su obra fue mucho más que un profeta. Ella fue, ella trajo varios mensajes de reforma. Ella fue también una de las fundadoras de la iglesia adventista, una pionera. O sea, levantó escuelas, colegios, hizo muchas cosas, viajó por muchos lugares, más que la obra de un profeta. Cuando nosotros vemos un profeta, por decir algo, como Jeremías dio un mensaje de reprensión a un pueblo y ya, hasta ahí. Pero la obra de Elena de White fue mucho más abarcante, mucho más amplia que la obra de un profeta. Entonces, cuando aquí hablamos, volviendo al punto de la pregunta, cuando hablamos de que las hijas de Felipe, por ejemplo, profetizaban y eran profetisas, era porque simplemente tenían sueños y visiones que daban un mensaje. Pero no era que ellas eran como Elena de White. Ella era profetisa en un sentido básico del término. Tuvieron visiones, dieron un mensaje y ya. Entonces, en ese sentido básico del término, es que dice la profecía de Joel 2 que vendrán muchos jóvenes, muchas señoritas, muchos ancianos, y se derramará sobre toda carne el Espíritu de Dios. Vamos a tener sueños y visiones. Pero los sueños y visiones no es simplemente la obra que tuvo Elena de White. Es para que tengamos una idea y no nos confundamos a veces en los términos, ¿no? Amén. Amén, qué bueno. Bueno, pues gracias. Hoy esta noche hemos aprendido mucho, pastor. La próxima semana ya sabemos que hay una semana de familia, pero la otra semana de arriba entonces usted estará predicando de nuevo acerca de la continuación del santuario, ¿verdad? Amén, amén, que sí sea. Entonces, mis hermanos, queremos recordarle que mañana estaremos desde las 8:30 de la mañana con el hermano Oscar desde Suecia. Así que el hermano Oscar desde Suecia es que no va a tener el estudio de la mañana. Así que con Dios delante, ya sabemos que desde las 8 de la mañana podemos conectarnos. Pastor, ¿qué le parece si usted termina con una oración? Oremos. Bondadoso Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos diste esta noche de compartir tu palabra. Que todo lo que hemos compartido
sea de edificación, quede en nuestras mentes, en nuestro corazón y nos ayude en la lucha diaria y nos ayude, Señor, a seguir adelante en este camino que tú has colocado delante de nosotros. Bendice a todos los hermanos que se han conectado y los que se van a conectar. Y, Señor, sigue bendiciendo este grupo remanente, a esta iglesia del aire. Y que podamos, Señor, llevar muchas gavillas a tus pies y a tu causa. Danos un dulce descanso y que el día de mañana siga de bendición, de gozo y de edificación para todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre.